vez te preguntaste cómo haces para respirar? Yo sé que en realidad no es tan necesario que sepamos cómo hacemos para respirar porque simplemente lo hacemos y ya. El problema es que muchas veces cuando queremos desempeñar algún tipo de disciplina tenemos que empezar a trabajar lo técnico. Y para trabajar lo técnico es necesario que nos empecemos a preguntar cómo hacemos lo que hacemos. Seguramente alguna vez te dieron indicaciones sobre cómo respirar, pero si no entendés la mecánica real de tu respiración, probablemente puedas encontrarte con algunos inconvenientes en el camino. Pero acá estoy yo, queridos amigos de YouTube. Mi nombre es Sofi, esto es Canto al Oeste y hoy estoy acá para explicarte cómo se produce la voz incluso antes de su inicio. Después de tanto tiempo dando clases, me vi en la necesidad de desarrollar habilidades para poder explicar cosas muy complejas de forma simple. Y se me ocurrió pensar, ¿cómo sería si la voz la produjera una máquina? Pero no una máquina cualquiera, una máquina edificio. ¿Vieron la película esa del castillo vagabundo? Que es como un edificio que a la vez se mueve y es como una máquina a la vez. Bueno, ¿cómo sería así pero con nuestra voz? ¿Se entiende? Entonces hice este dibujo. Si la voz se produjera en una máquina edificio, se vería algo así. Primero tenemos la planta baja, que es el fuelle, el lugar que va a acumular la energía que necesitamos para producir el sonido. El primer piso, el primer nivel sería la fuente, que es donde están los pliegues vocales, que es donde se va a empezar a producir el sonido. Y el último piso sería el lugar a donde culmina la voz, que es el filtro, donde se modela el sonido. Esto por supuesto que es una simplificación. Cuando se simplifica algo muy complejo hay muchas cosas que se pierden. Pero vamos a dedicarnos hoy específicamente al fuelle. De la fuente, que es donde se produce el sonido, y del filtro, que es donde culmina el sonido, vamos a hablar en los próximos videos. Hoy nos vamos a enfocar en cómo se produce esa mecánica del fuelle. Si llegaste hasta acá y no estás entendiendo cuando menciono fuelle, fuente o filtro, podés ir a ver mi anterior video donde explico estos conceptos. Ya que estás, podés darle like al video que me ayuda un montón. Seguimos. No debe ser muy difícil para vos imaginarte cómo funciona un fuelle, ¿no? Uno piensa, bueno, yo cuando abro el fuelle, el aire ingresa, cuando aprieto el fuelle, el aire sale. Es bastante fácil de razonar. Ahora, si eso lo trasladamos al cuerpo, ¿cómo sería? Nuestro fuelle está formado por huesos y músculos. Los huesos más importantes serían el esternón, que es este hueso que tenemos en el centro, las costillas, los omóplatos, las clavículas y la columna. Estos huesos están asociados y trabajan en equipo para este fuelle en conjunto de algunos músculos. Existen músculos inspiratorios y músculos exhalatorios. Y acá vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo hacemos para inhalar? Normalmente pensamos que cuando tomo aire hay algo que hago con la nariz o hay algo que hago con la boca, pero en realidad poco sucede ahí. Lo que necesitamos es abrir espacio. ¿Por qué? Porque la respiración se produce por una diferencia de presiones. Cuando los músculos inspiratorios se activan, lo que hace es movilizar todas estas estructuras óseas generando apertura. Esa apertura hace que a mayor volumen haya menor presión interna. La presión externa, la del ambiente, pasa a ser mayor y se produce un movimiento. Entonces, esto es física pura. Nosotros no nos inflamos porque entró aire, como si fuéramos una especie de globo pasivo al cual alguien le sopló aire y por lo tanto se infló, sino que es al revés. Generamos espacio y eso hace que el aire ingrese. Los músculos más importantes para el momento de la inhalación son el famoso diafragma y los músculos intercostales externos. ¿Qué es lo que sucede? El diafragma es un músculo abovedado que está entre los pulmones y el abdomen. No está por fuera, no es superficial, está adentro, ocupa toda la circunferencia de nuestro cuerpo. Cuando se activa, cuando se contrae, desciende empujando toda nuestra caja abdominal hacia abajo. Al mismo tiempo, los músculos intercostales externos lo que producen es un movimiento de las costillas hacia los laterales. Es como si fuera el asa de un balde. Y por otro lado también nuestro esternón se va a levantar, como si fuera la manija de una canilla de cocina. Son movimientos que se dan de manera natural y coordinada. Produce un efecto de vacío que hace que el aire ingrese. Lo que sucede con un fuelle. Física pura. Ahora, ¿qué sucede en la exhalación?
El diafragma se relaja, por lo tanto vuelve hacia arriba en su posición natural. Los músculos abdominales empiezan a generar presión hacia adentro para también generar un empuje. Y las costillas y el esternón vuelven a bajar. ¿Eso qué produce? Que empiece a acumularse la presión interna adentro de los pulmones. A menor volumen, mayor presión. Esa presión interna de los pulmones va a ser superior a la presión externa del ambiente. Y otra vez se produce un movimiento de adentro hacia afuera para restablecer ese equilibrio. Ahora, ¿qué sucede en el canto? Y acá vamos a lo profundo de por qué nos sirve preguntarnos cómo hacemos lo que hacemos. Oh, ¡qué reflexión, Aristóteles! Entonces vos te preguntarás, ¿y por qué necesito yo saber esto? Más adelante vamos a ver cómo estas presiones del aire saliendo producen al final el sonido. Pero lo que es importante técnicamente para tu voz es que aprendas a gestionar esa presión. Y si yo entiendo que el aire no ingresa porque hago mucha fuerza con la boca o por la nariz, sino porque movilizo mi cajón torácico y mi cajón abdominal, voy a poder entender que esta gestión de presiones es un trabajo muscular que tengo que hacer con estas partes. No es necesario que te enloquezcas con esto. Forzar demasiado la respiración va a tener consecuencias negativas para tu voz. Pero sí es importante que empieces a usar con mayor conciencia estas partes de tu cuerpo. Si yo hago extrema fuerza para tomar aire desde mi caja torácica, probablemente acumule demasiada presión adentro de mis pulmones queriendo salir hacia afuera y eso produzca que el inicio de mi voz sea demasiado duro, golpeado, que moleste. También si yo dejo que mi caja torácica y mi abdomen vuelvan abruptamente, desarmándose en la exhalación, probablemente mi duración al fonar va a ser mucho más corta y el impacto del inicio de la voz también va a ser demasiado duro. Por eso acá viene una propuesta. Al cantar lo que vamos a intentar es lograr que nuestros músculos inspiratorios, que son los que abren la caja torácica, no vuelvan de golpe, no se desarmen de golpe, sino que vayan acompañando gradualmente la vuelta del cajón torácico y abdominal a su centro. ¿Qué es lo que te propongo? Para empezar a detectar estos espacios que podés darle a tu cuerpo, es que elijas dos partes de tu cuerpo, cualquiera, las que quieras que tengan que ver con tu respiración, alguna de las que nombré. Llevar toda tu atención a uno de esos dos lugares y trates de exagerar al máximo su movimiento. Después, con la otra parte de tu cuerpo, lo que vas a tratar es de continuar respirando sin que esa parte se mueva. No lo pienses desde la respiración, pensalo desde el movimiento. La respiración va a ser una consecuencia de ese movimiento. Ese juego lo podés hacer al revés, eligiendo otras partes, probando. ¿Para qué? Para que empieces a investigar cómo es la movilidad de este fuelle y que puedas empezar a tener una percepción más clara sobre cómo se dan estos movimientos y desde dónde los puedo acompañar o sostener. En resumen, para que la voz se produzca necesitamos energía. Esa energía se captura a través del fuelle que al expandirse aumenta su volumen interno y por lo tanto se da una presión negativa generando un movimiento de afuera hacia adentro como una succión. Luego, al comprimirse aumenta la presión interna y genera un movimiento de adentro hacia afuera. En el próximo video vamos a ver cómo ese aire al continuar su recorrido se encuentra con la fuente y más específicamente con los pliegues vocales que generan una resistencia, producen el sonido y luego sigue su camino hacia el filtro donde va a tomar la forma final. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya servido y si te quedó alguna duda puedes hacérmela a través de los comentarios que voy a estar respondiendo. También puedes darle me gusta, suscribirte, seguirme en Instagram y todas esas cosas para enterarte cuando sale un nuevo video y seguir aprendiendo un montón de cosas sobre la voz. Un besito y nos vemos en clase.